Bueno, un saludo a todos. Hoy estamos ya en la porción 120 y vamos a ir a el texto áureo de Deuteronomio 14. Vamos a estar entonces hoy mirando el versículo 2, que va a decir: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, este versículo encierra un concepto sumamente importante, pero que a la vez, quizás, por ejemplo, yo nunca no he oído mucho ese concepto en enseñanza, porque para poderle sacar el sumo tenemos que ir al hebreo. Entonces sabemos lo complejo de tener que ir al hebreo para poder analizar algunos temas, ¿no? Pero este es uno de ellos en donde cuando tú logras profundizar un poco en él, hay muchos temas teológicos que al día de hoy la iglesia está como en desacuerdo, hay muchas opiniones al respecto, que con este concepto lo podemos un poquito que entender mejor o ir quitando esos argumentos que se usan en el día de hoy, que confunden y que te sacan, por así decir, te desconectan de la realidad bíblica, del mensaje bíblico. Y por eso es que entonces tienes que ver a personas diciéndote que el Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra, una cosa es el Nuevo Pacto, otra el Viejo Pacto, y como que todo está desconectado. O sea, una vez que llegó Jesús, se desconectó todo, ¿no? Y entonces empezamos una cosa nueva. Y aunque eso tiene su veracidad, tiene su verdad, pero el problema está en que uno tiene que estar consciente de qué cambio hubo, cuál es el verdadero cambio. ¿Me entiendes? Respecto a qué. ¿En dónde está el cambio verdadero? No es el cambio que tú quieras o el que a ti te parezca. Entonces, ese término que aparece ahí es el término de Am Segulá. ¿Ok? Am es pueblo, Segulá es ese concepto que vamos a ver. Entonces, ese concepto se ha traducido de muchas formas cuando venimos al español. Seguro que en las otras lenguas también. Y por ejemplo, algunas maneras que se ha traducido al español, vas a encontrarlo como pueblo especial, especial tesoro, pueblo único, pueblo adquirido, pueblo propio, pueblo escogido, y por ahí para allá. Entonces, en dependencia de la traducción, de la versión que tú estés usando, por ejemplo, yo leí ahorita Deuteronomio 14:2 en la Reina Valera. A lo mejor, si la ves en la Biblia textual, te sale otra traducción. De manera tal que cuando tú estás pasándole por arriba a este concepto, que en el hebreo tiene una misma palabra, en español no lo viste. O sea, le pasaste por arriba. Y simplemente queda como un pueblo escogido, un pueblo, un especial tesoro, un pueblo lindo y precioso. Y como que es muy bonito, es como que Dios está haciendo una especie de, o la ley está haciendo una especie de comentario poético, ¿no? Pero no, en realidad no. Es mucho más profundo que eso y es lo que quiero tratar de caminar hoy. Ahora, el término y el concepto de Segulá se introduce en la Torá, o sea, en el antiguo, en la ley, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de lo que le llaman Antiguo Testamento. Se introduce por primera vez en Éxodo 19 como concepto. ¿Ok? Si vamos al contexto de cuándo se entrega o cuándo aparece por primera vez, es luego de que Israel sale de Egipto. Ya sabemos todo lo que pasó con Dios. Llegan al monte Sinaí
Dios entonces está preparando la situación para entregar la ley. ¿Qué va a pasar con la entrega de la ley? Que es la creación de un pacto de Dios con el pueblo de Israel. A través de esta ley, Él va a crear entonces lo que se le llama la nación de Israel. ¿Ok? Ahora, antes de que Dios entrega esa ley, que como ya hemos venido diciendo es una especie de constitución para poderlo entender en el vocabulario moderno, antes de esto, entonces Dios es cuando le dice a Moisés, vamos a citarlo rápido, va a decir, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ve, aquí viene otra palabra, ¿no? Especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y va a decir el 6, y vosotros, o sea, los que escuchan y los que llevan a cabo el pacto, los que se adhieren al pacto, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es lo que es interesante acá? Que tenemos que recordar que los que llegaron al Sinaí no solamente fueron los hijos de Israel, en el sentido de sangre, porque sabemos que hubieron muchas personas de Egipto, ya fuera que fueran esclavos de otras naciones que estuvieran ahí mezclados con la esclavitud de Israel también, o inclusive hubieron egipcios que salieron con Israel. O sea, que esto se le está dando a toda esa masa que están ahí y se le está determinando a toda esta masa que se determina como hijos de Israel, porque los que van a primordiar a ser sí, primordial creo que es la palabra, o los que van a resaltar, o la mayoría va a ser hijos de Israel, a toda esta masa se le va a dar entonces el pacto, y Dios va a hacer ese pacto a través de la ley con ellos. ¿Para qué? Para ser un pueblo distinto, escogido. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál va a ser el condicionamiento para poder ser ese pueblo, ese escogido tesoro, ese pueblo especial? Que fíjate cómo él dice, se lo va a dar a Israel, pero estos son las condiciones para ser el especial tesoro. Entonces, este especial tesoro, ¿dónde va a estar? En Israel. Pero va a tener una condición. Si nos ponemos a analizar un poco, ya esto es una opinión mía, aquí yo veo la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque Dios aquí está está demostrando que aun cuando Él sabe que va a crear una nación según sus preceptos, según su deseo, según lo que Él ya ha estipulado para ese pueblo, Él sabe que hay personas de ese pueblo que no se van a comportar de la manera que Él desea, aún estando en ese pueblo. Por lo tanto, va a definir entonces, dentro de ese pueblo, otro grupo, que va a ser un grupo en el que entonces el que pertenezca a Él sí va a ser parte de ese pueblo que Él sueña, o que Él anhela, o que Él está queriendo construir a través del pueblo de Israel. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que vas a crear Israel y ese va a ser tu Israel como en sí. Es el pueblo que te va a representar en todos lados, pero cuando tú entonces ves la historia y te das cuenta que muchos de Israel lo que hicieron fue lo contrario, de alguna manera tú puedes decir, bueno, entonces Dios se dio un tiro en el pie, de que va a crear un pueblo y al final ese pueblo no va a responderle como es. Entonces Dios no es tan sabio, Dios no es tan inteligente, ni se la sabe toda, ni es tan poderoso, porque Él crea una cosa con un objetivo y la gente se le vira y hace lo que le dé la gana. Ah, pero aquí estamos viendo que no, Dios previó eso, porque Dios se la sabe toda. Entonces yo te voy a dar un pacto, este pueblo va a llevar ese pacto, pero dentro de ese pueblo, entonces va a haber una fracción o un grupo
que realmente van a cumplir con ese objetivo. Y no todo Israel va a ser ese grupo. Por lo tanto, eso es lo que va a hacer entonces el Am Segulá. ¿Por qué? El objetivo de Dios es que todo el mundo lo haga. Todo Israel sea reino de sacerdotes, pueblo santo, un reino de sacerdotes, todo eso. Y que sea especial tesoro. Ese es el deseo de Dios. Pero Él sabe que no va a ser así. Él sabe que hay personas que van a estar en el pacto y van a hacer lo que les da la gana. O van a crear su propio sistema, como hemos venido hablando en las últimas semanas. O van a querer hacer una versión de la verdad de Dios. Entonces por eso él le va a poner la condicional al pueblo antes incluso del pacto. Porque lo que está es demostrando cuál es su deseo, qué es lo que él quiere que pase. Ahora, y para que vean lo interesante del tema, ¿no? Aun cuando el concepto aparece en este momento, es un concepto que existe, por así decirlo, o una definición que Dios usa en este momento nada más. Anteriormente a eso, entonces, no existía el concepto. O sea, entonces, ¿el ser el pueblo escogido para Dios depende de la ley? No. Porque entonces tenemos, por ejemplo, la elección de Abraham. Tenemos el pacto exclusivo con su descendencia. Tenemos a Isaac como heredero del pacto. Pero también tenemos a Sem, el hijo de Adán, el primero que dice que invocó al Señor después de todo lo que había pasado. Tenemos a Noé, que inclusive Dios hace un pacto con él también. Pero tenemos a Melquisedec. Y tenemos a Jacob. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo entonces acá? Que lo que va a determinar, aparte de la condicional que vimos, es que va a haber una elección de parte de Dios, porque fíjate que Dios es el que lo dice, si hace esto y esto, ustedes van a hacer mi especial tesoro. ¿Quién está eligiendo? Está eligiendo Dios. Está haciendo una elección del pueblo de Israel, no en contra, pero separado del pueblo, de los demás pueblos. Tú, a ti es el que yo escojo. Va a haber una separación de ese pueblo con los demás pueblos, que es lo que le llamamos santidad. Va a haber una distinción. Y entonces va a haber un propósito para estas personas que Dios escoge y que separa. Como Abraham le dijo, tienes que irte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, o que yo te digo. Entonces va a haber un propósito. Por lo tanto, esta segulá se va a caracterizar por esa elección, por esa separación o santidad y por propósito. Entonces, la persona que es segulá va a cumplir con estas características fundamentales. Por eso que tú puedes haber sido elegido, pero tú no estás funcionando, tú no estás viviendo con un propósito en los caminos del Señor. Entonces ya tú no estás cumpliendo con esa característica. No te han sacado del pacto, o sea, porque ve, entonces aquí entramos en una cosa interesante. En el cristianismo, si tú no cumples con ciertas características que te dicen cierta gente, ya tú no eres cristiano, o ya tú no eres parte, tú no eres cristiano, tú no eres parte. Bueno, aquí estamos viendo otra dimensión. Tú puedes cumplir con ciertas características, pero no estás cumpliendo con todo. Te estás perdiendo ciertas situaciones, porque ahorita vamos a ver que eso tiene sus consecuencias. Pero al final el objetivo de Dios es escogerte, apartarte y que tú funciones con el propósito que Dios quiere para ti. Y eso es lo que te va a hacer a ti segulá. ¿Entienden ahí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, para más o menos entender un poquito más, ¿cuál es la diferencia entre el concepto entregado que comienza en el monte Sinaí, Éxodo 19, y la manera que su precedente, o sea, anteriormente que no se usaba el segulá, pero existía según la teoría o según
lo que significa, lo que implica el concepto, que ya vimos algunos ejemplos, ¿no?, de estos personajes. El cambio es que en el monte Sinaí, entonces Dios le da una connotación nacional, ¿ve?, porque ahora se lo está entregando al pueblo de Israel. Ahora lo está definiendo ya, pero cuando va a ser entonces el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel. Anteriormente habían individuos que funcionaron como segulá, pero no corporativamente, en el cuerpo de la nación que Dios está creando. Se define dentro de todo el tema del pacto que Dios está haciendo con Israel entonces. O sea, que segulá, a partir de entonces del Sinaí, también va a tener un lazo directo con el pacto a Israel y con esa Torah que se le va a dar, con esa ley. Por lo tanto, se conecta con la misión. ¿Cuál misión? Crear un pueblo y un reino de sacerdotes, como dijimos ahorita, y una nación santa, que va a funcionar entonces según los propósitos de Dios. ¿Van ahí? Por lo tanto, para darle un pequeño resumido a eso, ser Am Segulá o pueblo segulá implica que los individuos de la comunidad que sean segulá, acuérdate, no todos los de Israel son segulá, pero todos los segulá son parte de Israel, se manifiestan externamente mediante la obediencia a las leyes entregadas por Dios. Porque su identidad depende de la exclusividad del pacto. O sea, segulá, que va a estar dentro de Israel, tiene un lazo con este pacto que Dios va a hacer con el pueblo, no es que la ley te va a identificar a ti, sino que la persona que es segulá se va a expresar a través de los mandamientos. No porque si no, entonces yo no soy segulá. Ve, entonces yo dependo del pacto. Yo dependo de la ley. No. Simplemente, como yo voy a ser separado del mundo, como yo he sido elegido, mi propósito es hacer lo que dice Dios. Y parte de ese propósito es conducirnos y vivir según la ley. Porque eso nos va a identificar respecto a las demás naciones, nos va a separar respecto a los demás. Porque el pueblo de Dios fue hecho por él en el Sinaí como nación. Y la ley es parte de esa nación. Ahora, ¿qué dice el judaísmo? Vamos a ver si estamos locos y estamos inventando acá, o si hay ha habido algún proceso que podamos ver que aún aquellos que piensan diferente en algunos temas lo han visto diferente o lo están viendo más o menos como te estoy explicando. ¿Qué dicen el judaísmo y los sabios? ¿Qué han dicho sobre segulá? Características, no todas las opiniones sobre segulá están todos de acuerdo en todo, pero sí hay puntos fundamentales en que todos coinciden. Son lo que te voy a decir ahora, aunque después tú puedes encontrar otras variantes. Pero lo que sí coinciden es lo siguiente. Segulá es un estatus relacional. Fíjate, los rabinos. No, eso no es lo que te dicen los cristianos. El pueblo de Dios es una relación. Yo lo que tengo es una relación, no es una religiosidad, no es una relación con Dios. Ah, perfecto. Bueno, mira acá. Los rabinos dijeron eso. Segulá es un estatus relacional, no étnico natural. ¿Qué están diciendo? Que segulá no es nada más, fíjate en los rabinos, segulá no es nada más uno que étnicamente, por sangre, por identidad, sea judío. Entonces, los mismos rabinos sabios que no aceptaron a Jesús están conscientes que la Torah enseña que este segulá no depende de qué familia tú naciste, porque va más allá que eso. Dice otra, está ligada al pacto y a la Torah. Lo mismo que te estoy explicando, porque es que es lo que dicen las palabras.
O sea, en Deuteronomio y en Éxodo. Entonces, dice que el consenso rabínico es que Segulá tiene propósito y no es un título honorífico. O sea, no te estoy diciendo, ni Segulá es tampoco, de que ahora el que pertenece a Segulá es una especie de yo estoy mejor que tú, ¿me entiendes? No es una competencia, como de que ahora tú y yo podemos, a ver, no, yo sí soy Segulá, tú no, yo soy mejor porque, no, eso no tiene nada que ver. O sea, que no significa yo soy mejor que tú o yo estoy más cerca de Dios que tú. Lo que representa es que eres más responsable de representar a Dios en la historia. Porque acuérdate, si está atada al pacto, todo lo que diga el pacto que correctamente tú estés haciendo, según el orden, o sea, según la interpretación correcta en el momento histórico que tú estés viviendo. ¿Qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, ahora mismo alguien que empiece a matar cordero, cada vez que hace un pecado mata un cordero. No, pero es que tú no tienes el templo, tú no tienes los ancianos, tú no tienes los sacerdotes para matar eso. Ya esa parte de los hukim ya no se hacen. Inclusive los judíos saben eso. O sea, fíjate, estamos hablando entonces, si tú practicas o vives según la ley de Dios, legítimamente según la ley jurídica, o sea, según lo que realmente está correcto hoy en día. Si tú lo haces correctamente, ¿ves? Entonces, o sea, legítimamente, eso significa, como decía por acá, que entonces tu responsabilidad cuando tú lo haces es que tú estás, históricamente hablando, arrastrando ese pacto, o sea, tú lo estás llevando a cabo. Tú eres una imagen del testimonio de ese pacto. ¿Entiendes? Entonces tú estás demostrando que tú respetas eso, que tú vives por eso, etc. Entonces, como tienes una responsabilidad, entonces esa responsabilidad es lo que te hace entender que es importante tener en cuenta y conocerlo. Que es lo que hoy en día muchas personas se pierden. O sea, tú te quieres hacer el judío. Tú hablas con palabras hebreas porque tú te quieres hacer judío. Y tú no eres judío, tú eres cubano. Bueno, pero es que no tiene nada que ver porque si hoy en día tú lees la Biblia, crees en Jesús, crees que Dios dio lo que le llaman 10 mandamientos, ¿de dónde es eso? Eso no es de Israel, dado por Dios a Israel. ¿Entiendes? Entonces yo lo que estoy tratando de hacer lo que dice Dios que hay que hacer. Mi responsabilidad es hacer lo que dice Dios, lo que sea legítimo al día de hoy hacer. Lo que es ilegítimo y lo estoy haciendo, estoy mal. Pero si es legítimo y no se ha eliminado, como muchos dicen, entonces mi responsabilidad, si yo quiero tener una relación correcta con Dios, vivirlo. ¿No? Entonces, en ese sentido, eso no quiere decir que yo me quiero hacer judío, porque judío es otra cosa. Judío es lo que inventaron los mismos rabinos después de la destrucción del templo y después de todo lo que pasó en Israel o en Jerusalén, en donde se inventó una cultura muy cercana, muy parecida, pero, o sea, es una versión del primer siglo. Es una versión de lo que venía, ¿no? Entonces, yo no me estoy haciendo el judío ni estoy tratando de ser judío. Estoy tratando de hacer lo que dice Dios que hay que hacer para ser hijo de Él. Ahora, veamos algunas objeciones que van a ayudarnos a detectar si este segulá se quedó en el Antiguo Testamento o en la Torá, o si es solamente se debería analizar allá en el Antiguo Testamento, o sea, en el monte Sinaí, en el Pentateuco, en el Tanakh, o si podemos verlo entonces en el Nuevo Testamento con los apóstoles, si hay algún rastro, porque acuérdate, como te digo, ya si en español no se ve, imagínate en griego, también no va a salir de segulá. Cuando tú estás leyendo, inclusive en griego, el Nuevo Testamento, no te va a salir la palabra segulá, porque eso es una palabra hebrea. Entonces, podremos ver, o sea, la representación de segulá en el Nuevo Testamento. Los apóstoles hablaron de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algunas objeciones
que a la misma vez nos van a demostrar que Segulá está ahí. Y eso nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros tenemos que seguir practicando o seguir teniendo esa relación con Dios. La primera objeción, por ejemplo, del cristianismo dice que la iglesia reemplaza a Israel. Entonces, si la iglesia reemplaza a Israel, Segulá entonces se fue. Porque si ya demostramos que Segulá depende de Israel, o es parte de Israel, inclusive de los pactos con Israel, entonces si tú me dices que la iglesia reemplazó a Israel, ya se acabó Segulá entonces. Según el pacto que hizo Dios con Israel. O es que entonces surgió otro grupo que no tiene nada que ver con lo que se dijo en el monte Sinaí. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que dicen los apóstoles. Vamos a verlo. Por ejemplo, en Mateo 21, del 43 al 45, va a decir: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, esta es una de las objeciones que hace el cristianismo para decir que ya eso no es de Israel, que ya la iglesia suplantó. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dice, y oyendo sus parábolas, o sea, Jesús era el que estaba hablando acá, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Ven? Entonces, ¿de quién está hablando? No está hablando de Israel. Está hablando de los sacerdotes y los fariseos. Ahora, ¿qué te va a decir la gente ahí? ¿Ves? Le van a quitar a Israel el reino y se lo va a dar a un pueblo que dé los frutos de ese pueblo de Dios, de lo que Dios realmente quiere, de lo que Cristo realmente quiere. ¿Ves? Entonces ahí empieza un pueblo nuevo. Bueno, pero si ya ahora mismo yo te estoy hablando de un concepto que marca un pueblo dentro de Israel, en donde ya Dios previó que incluso dentro de Israel iban a haber personas traicioneras o personas que no iban a cumplir las cosas como debían o no iban a vivir correctamente. Y ya hay otro pueblo identificado que sería el Segulá, el Am Segulá, el pueblo que es especial tesoro. Esto encaja completamente. O sea, antes de la situación con Cristo, habían estatutos en donde entonces, por ejemplo, los hijos de Aarón eran los sumos sacerdotes, los hijos de Leví, sacerdotes. La línea de reyes, la línea davínica. Y así es. No sé si me explico. O sea, había una casta o habían castas divididas por la misma ley. En este primer siglo ya se había hecho un poco que revuelto también. Pero te digo, por la ley sí hay divisiones por clases o por familias que se encargaban de ciertas cosas. En este primer siglo ya era un desastre lo que había ahí. Y sabemos que ya toda la línea sacerdotal estaba corrupta, hacían cosas que completamente no estaban bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo acá Jesús que se va a quitar? Lo que se va a quitar es la línea administrativa. A esos grupos o a esas familias que tenían, según la Torá, esa línea administrativa. ¿Por qué? Porque una vez que se cayera todo el templo y se destruyera toda la cuestión jurídica y la parte cultural, o sea, del culto, de los cultos, de la parte de los sacrificios y todo eso, una vez que eso pasara, entonces, a partir de ahí, ya los grupos que se encargaban de eso, ya no podían hacerse más cargo de eso, no tenían que hacerlo. ¿No? Entonces Jesús lo que está avisando es, como ustedes, lo que hay aquí es un desastre, ya ustedes no están haciendo las cosas ni siquiera correctamente, acuérdate que hemos hablado de hacer el justo juicio, ya esta gente estaban haciendo cosas por hacerlas, porque le tocaba. Y muchas veces, como por ejemplo,
los sumos sacerdotes ya no venía de la línea de Aarón, sino venía de los asmoneos, que llegaron a la línea corrupta. ¿No? O sea, cuando analizamos todos estos puntos, Jesús lo que está diciendo, ya ustedes que son los supuestamente los que tienen que administrar y gobernar aquí en el pueblo de Israel, ya eso se va a quitar. ¿Por qué? Ahora, ¿quién va a coger eso? El pueblo escogido. ¿Por qué? No va a ser un reino de sacerdotes. No va a ser una nación santa. Entonces, se quita el reino en función administrativa a estos grupos. Por eso que está diciendo que está hablando de quién? De los sacerdotes y de los fariseos. No al pueblo en sí. O sea, que en este caso no se está quitando a Israel del pacto. Lo que se está quitando del pacto, o no del pacto, lo que va a llegar al fin en la parte del pacto, es que los sacerdotes y los fariseos fueran los líderes del pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ya es lo que yo estoy diciendo, es lo que pasó. Ahora, si vemos en Romanos, por ejemplo, en Romanos 11, siguiendo esa misma línea, fíjate lo que dice. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ya esto es después de Jesús. De ninguna manera. Bien, entonces, no me puedes decir a mí que la iglesia suplantó a Israel. Porque mismo Pablo después dice que nunca han desechado a Israel. ¿A quién desecharon? A los líderes corruptos y al sistema corrupto que había. Que luego de Jesús, de su sacrificio, esa línea y esos juquín, como los conocemos, llegan a su fin. Por lo tanto, ya no hay que hacerlo de la manera que lo decía la Torá. O sea, físicamente hablando. O sea que no hay ningún suplemento, suplantación. Objeción 2. Israel, según la carne, ya no cuenta. Es otra cosa que oímos. ¿Ves? Ya Israel es una cosa, la iglesia es otra. ¿Qué textos se usan para eso? Por ejemplo, en Gálatas 3:28. Te dicen, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni esclava. Todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo te usan ellos eso? El cristianismo moderno. Te lo dicen en el sentido de que ahora la iglesia gentil ocupa el lugar de Israel. Y que en todo caso, Israel tiene que venir a la iglesia. Los judíos tienen que hacerse gentiles. Y entonces, o sea, demostrando así que ellos son conscientes de que la iglesia gentil es una cosa diferente. No están siguiendo entonces el pacto. Sin embargo, cuando tú lees el 29, que es el que le sigue, ¿qué es lo que va a decir? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces, mientras el cristianismo siempre quiere tender la balanza a que Israel tiene que venir a los gentiles, más adelante el próximo versículo que te dice todo lo contrario. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, te está tirando otra vez para allá, para el pacto con Abraham. Y heredero según la promesa. Y sabemos que la promesa con Israel en el Sinaí es una continuación de la promesa de Abraham. Lo que ya con Israel se hace, como decíamos ahorita, a modo de corporativo, a modo de nación. Con Abraham fue personal con él y con su descendencia. Ahora, si vamos a Romanos 9, del 3 al 5, mira lo que va a decir en contra de esa objeción. Porque desear a ellos mismos ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Entonces aquí tú dices, bueno, eso es una cosa y la iglesia es otra. Pero va a seguir diciendo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, a los israelitas según la carne le toca todo eso.
Ellos están dentro del pacto. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos, principalmente los que no aceptaron a Jesús, ¿dónde están? Dentro del pacto de Israel, pero no son segulares, porque ellos no obedecieron a la verdad. No continuaron cuando llegó Jesús con la verdad. Entonces ellos no dijeron, bueno, algunos sí, pero muchos dijeron, no, tú no eres. Cuando tú dijiste, no soy, y yo sigo con mi plan, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ya tú no te estás uniendo a esa santidad. Ya tú no te estás separando para hacer lo que dice Dios. Ya tú entonces creaste otra versión de la verdad, aunque puede estar basada en la verdad de la Torá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en ese texto de Gálatas 3:28, trata del estatus en Cristo, no una abolición identitaria. O sea, no es una identidad que se abolió, porque el 29 demuestra que no se abolió ninguna identidad de Israel que tenga que ver con el pacto. Y en el 9 afirma que Israel sigue siendo el portador de los pactos. Ya que sea segulado o no, es otra historia. Pero todo Israel está atado a los pactos de Dios. Porque a través de Israel es que Dios dio los pactos con el hombre. ¿Me entiendes? Ahora, la tercera objeción es el concepto de pueblo escogido fue espiritualizado. O sea, no, mira, ya ahora la relación con Dios es espiritual. Ya no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con lo que tú haces. Eso está bonito, ¿eh? Ahora lo que importa es lo que tú tienes en tu corazón. ¿No es cierto? Eso lo oímos mucho. ¿Cuál es el texto que se usa para eso? Entre muchos otros. Tienes uno, por ejemplo, en Juan 4:23, te dicen, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ves? Muy bonito. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, todo, cuando tú lo lees así suelto, pareciera como que lo que importa es eso, esa intención de adorar, y tú adoras como tú entiendas. Ahora, si vamos a Revelación, por ejemplo, a Apocalipsis, que te está revelando cómo va a ser esa adoración. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 21:12, que están explicando ahí sobre la nueva Jerusalén, te va a decir, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, Apocalipsis, que supuestamente te va a demostrar cómo tiene que ser el servicio, la adoración a Dios. Cómo nosotros debemos hacer todo el tema de servicio, o sea, cómo debemos vivir la halajá, la vida religiosa. Bueno, pues te conecta automáticamente con el pueblo de Israel. Porque si no, ¿por qué Apocalipsis me tiene que volver a retornar? Si Israel no tiene nada que ver, ¿por qué me retorna de nuevo a las tribus? Y me relaciona todo con las 12 tribus de Israel y con los nombres de ellos. ¿Ves? Porque en ningún momento se desconecta la iglesia de Israel. Eso es un invento, que lo sabemos, pero bueno, hoy quería retocarlo. Ahora, es cierto que la adoración después de la destrucción de Israel, del templo y el cambio del nuevo pacto, ese cambio que hay ahí cuando el sacrificio de Cristo, empieza una adoración universal. ¿Qué quiere decir? Que ya hay entrada para todo el mundo. Se expande la cosa. Y ahora la adoración no va a depender solamente de ahí, de Jerusalén y del templo, porque ya no va a haberlo. Entonces ahora todo el mundo va a poder adorar. Pero no es adorar como tú quieras. Porque tú estás dentro de un pacto. Que tú inventes otra cosa ya es otra historia. La estructura del pueblo permanece identificable. ¿Por qué? Porque la estructura del pueblo depende de ¿qué? De la ley. La nueva Jerusalén no borra a Israel. Porque ya no, Apocalipsis no estaba hablando allí de cómo iba a ser la adoración en la nueva Jerusalén. Fue lo que acabamos de leer. Y no te está tirando con... ¿Por qué? Porque todo eso es una ecuación de diferentes variables que Dios hizo y entregó al hombre a través de Israel.
la espiritualización total rompería el concepto bíblico de segulá. O sea, si no hubiese nada que hacer, si tú puedes adorar a Dios como tú quieras, ahí sí se rompería segulá. ¿Entiendes? Porque acuérdate que segulá ¿de qué depende? De la santidad, que depende de la ley, y del propósito, que depende también de lo que Dios quiera. Y todo lo que Dios quiere tiene que ver con la ley, con el pacto con Israel. Pero la vida espiritual no es nada más las intenciones, ¿no? Es también aquí, en el terreno material, cómo tú vas a vivir, cómo tú vas a caminar, ver cómo tú vas a relacionarte con el prójimo. Por eso hemos hablado de los mishpatim, del sistema judicial, de cómo tú vas a juzgar las cosas, qué lo va a hacer, qué es lo bueno y lo malo. Todo eso está dentro del hombre, del sistema de vida del hombre. El segulá tiene que tener en cuenta todo eso, porque si no, tú no puedes ser segulá. Segulá está completamente encajado o anclado a la ley de Dios, a la que es legítimamente ahora, la que está legítima. Por eso te decía ahorita, si tú matas un cordero ahora porque pecaste, te está saliendo del justo juicio o de lo que hay que hacer, porque ya eso ahora no hay que hacerlo. Entonces ahí no está funcionando como segulá, porque segulá busca la verdad, busca lo correcto, busca los propósitos de Dios. Y la última objeción es: el Nuevo Testamento redefine o sustituye a quién le pertenece el título de hijo de Dios, de pueblo de Dios. ¿Qué usan ellos? En Romanos 11, 17 al 18 dice, o usan no, este texto les desbarata eso. Les desbarata eso de que se sustituye la pertenencia del hijo de Dios o del pueblo de Dios. Mira lo que dice. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿ves? ¿Ramas de quién? ¿De Israel o de segulá? No puede ser segulá, porque segulá va a hacer lo correcto siempre. ¿De Israel? Pero ¿por qué? Porque ya Dios sabe que van a haber personas de Israel que van a traicionar o que no van a ser continuos, no van a ser constantes. Pero eso no quiere decir que todo, porque siempre va a haber un segulá. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea, gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, no te jactes contra las ramas. Ahora, fíjate, ese que se jacta contra las ramas ya fue injertado en el pacto, ¿de verdad? Pero está haciendo segulá. No, porque si no, tú no te jactas de la rama. Pero ya tú inclusive ya no eres ni siquiera de la savia original. Tú eres de la silvestre. Que llegaste a la savia original, eres injertado, ya eres parte del pacto, eres el pueblo de Dios, pero no está funcionando como la secular, porque si no tú no te jactas de nadie, porque tú entiendes. Ven acá cómo se complica. Y aparte de que es bien interesante cómo Dios tiene en cuenta todos los detalles para que nosotros podamos entender la complejidad de venir a Dios. Y cómo Él fue armando todo el muñeco, que no se va nada se le va, no hay un detalle que a Dios lo coge desprevenido, que tú digas, mira, se le escapó este detalle. Somos nosotros, en nuestros análisis y en nuestra búsqueda de teologías locas, que nos confundimos y confundimos a los demás. Entonces, si uno no viene a la Escritura, no viene a profundizar, a estudiar un poco más qué realmente nos está dando Dios, le creemos a cualquier pastor o a cualquier teología o a cualquier invento. Entonces se están fajando de que si tú fuiste elegido, de que si el otro no fue elegido. ¿Entiendes? Cuando no es el tema. El tema es, tú tienes que funcionar como segulá. Ya tú sabes lo que es eso. ¿Qué implica? No, si este es el pacto, si no es el pacto. El pacto nada más es para Israel y yo no soy. Bueno, si tú no eres del pacto, entonces tú estás peor que Israel. Si tú no te ves como el pacto, como parte del pueblo del pacto, que es Israel, tú estás peor que los fariseos. Porque los fariseos por lo menos estaban dentro del pacto y ellos eran conscientes de eso. Muchos de ellos le dieron vueltas a interpretaciones y a cosas que entonces, mira, salían del grupo de segulá, por así decirlo.
Entonces el gentil no hereda el árbol, como que él ahora tiene un árbol diferente. No. Participa en lo que ya existe, en lo que ya estaba existente, que es Israel. Él viene a participar de eso. Y la raíz no cambia de identidad. Sigue siendo la misma identidad que Dios creó. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo después del nuevo pacto? Que ahora los gentiles, las naciones, tienen acceso, pero no sustituyen a nadie. ¿Bien? En conclusión, ese segulá va a ser todas aquellas personas del grupo que van a ser elegidos por Dios, van a buscar la santidad, en donde la santidad depende totalmente del pacto. Y van a vivir entonces, mediante el pacto, los propósitos de Dios. Fíjate en Tito como va a decir. Tito 2, del 11 al 15. Y acá vamos a ver ya en resumen y vamos a verlo un poquito más claro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué te está diciendo aquí? ¿A qué te está señalando? A la Torá. Deseos mundanos, impiedad. Todo esto tiene que ver con las cosas que no están calibradas según la ley de Dios. Los mishpatim, los testimonios y los hukim que pudieran estar todavía vigentes. Las de Barim. Porque si tú no vives según ellos, entonces tú estás viviendo según las características o los sistemas del mundo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente tiene que ver con la práctica de la halajá, de la práctica de las oraciones, de la vida, el camino que enseñó Jesús. Y todo eso también está conectado con el pacto, con la ley. Pero siempre y cuando recuerda con las cosas que están vigentes, no con lo que tú entiendas, con lo que tú quieras. Y las cosas justas que tienen que ver con los mishpatim, con el justo juicio. Ya no nada más en práctica, sino en entender que cada práctica de esas cosas tiene que tener una repercusión interna, espiritual, para arreglarte y arreglar y ayudar a arreglar lo demás. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahí está. Para purificar para sí un Am Segulá. ¡Wow! Lo que pasa es que te digo, cuando tú no lo ves en hebreo, no lo detectas, y ahí tú dices, un pueblo propio. Qué bonito. No, un Am Segulá. Todo lo que hemos dicho es con el propósito de hacer un Am Segulá. Porque ese va a ser como el sumo. Las personas que van a estar tratando de vivir interna y externamente lo más coherente posible según la verdad. Celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? El vivir según los mishpatim, los hukim, las oraciones, todo el tema de la ley, porque eso es lo que te va a identificar que tú eres parte de Dios, parte del pueblo que Dios creó. Si tú niegas eso, entonces tú estás diciendo que tú perteneces a otro tipo de pueblo, aunque uses algunos conceptos parecidos, algunos temas que se parezcan de la misma Biblia, pero tú estás haciendo una versión de la verdad. Eso no es Am Segulá. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ese es el mensaje de Pablo a Tito. Entonces, para no extendernos más, hay muchos pasajes. Siguen habiendo muchos. Ahí en Primera de Juan 2, Primera de Pedro 2, va a estar el texto que más claro habla de lo que es el Am Segulá. O sea, citando inclusive a Éxodo directamente. Lo que pasa es que no me quiero extender más. Pero sería un tema interesante a que ustedes investiguen más a profundidad y que entendamos que usted puede ser de Israel, puede estar dentro del pacto, como hay muchas personas que ahora se meten al mesianismo, pero el mesianismo carismático o reformista o quieren hacer todo lo que hacen los judíos rabínicos,
En realidad, cuando sabemos que hay cosas de los rabinos que no están ya correctas delante de la legitimidad del pacto hoy por hoy. Entonces, usted puede querer acercarse mucho a Israel, pero pasa lo mismo. Si usted se acerca a Israel, pero se acerca a una Israel que es una versión del pueblo de Dios, usted está haciendo lo mismo que ha pasado en el cristianismo, que se ha inventado una versión del cristianismo correcto, del cristianismo verdadero. Yo exhorto a que aquellos que realmente aman a Dios se acerquen, pero con el objetivo de ser un testimonio vivo de los pactos de Dios con el hombre, en donde usted ha sido elegido, porque si no, no estuviera buscando de Dios. Dios lo eligió, porque si no, usted no busca. Pero eso va a depender de que usted se separe de los inventos del mundo y del hombre. Para eso tiene que estudiar las Escrituras, para eso usted tiene que buscar del Señor, tiene que leer las Escrituras, tiene que aprenderlas y vivir según los propósitos de Dios. Eso es lo que lo va a identificar usted, lo va a poner en el estatus relacional con Dios de secular. No porque usted sea mejor que el otro, porque si usted es secular, usted no va a tener ese sentimiento de creerse más que nadie. Porque uno que es secular no puede, eso no puede estar ahí, porque ya ese es el sumo de los sumos. Entonces, mientras más personas nosotros, o mientras más nosotros podamos ser secular, pues entonces esos frutos van a poder ser parte de tu vida y de la comunidad y del mundo, que ese es el objetivo. Mientras más secular haya, pues mejor vamos a estar. Y eso es el deseo de Dios, acuérdate, antes inclusive del pacto, ya le estaba diciendo, yo lo que quiero es que ustedes sean secular. Si escuchas mi voz, y se cumple con los mandamientos, con lo que yo te voy a decir. Entonces, bueno, bendiciones y espero que sea de bendición.